buenos días a todos. Hoy es sábado, día 12 de diciembre. Es sábado y por tanto día dedicado a la Santísima Virgen. Y más hoy, que celebramos a la emperatriz de América, Nuestra Señora de Guadalupe, de México. Una devoción a la Virgen Santísima muy querida en todos los países latinoamericanos, no solo en México fundamentalmente, pero no solo en México, y podemos decir que también en todo el mundo. Es verdad que en España pues también tenemos a Nuestra Señora de Guadalupe en Cáceres, y ahí está el monasterio de los franciscanos, el santuario, que además se está celebrando un año santo. Pero hoy celebramos la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe en México. Es un día, por tanto, muy hermoso para celebrar a la Virgen, para volver nuestros ojos a ella, para pedirle que nos enseñe a esperar al Señor, a preparar casa y corazón a nuestro Dios en este tiempo del Adviento, ¿no? Que ella nos ayude en el camino de la esperanza, que ella nos ayude a vivir con fe y a vivir con esperanza y con verdadero amor el deseo de recibir al Señor en nosotros. El texto del Evangelio de hoy es Mateo 17, 10, 13. Es la escena en la que bajan del monte después de la transfiguración y le preguntan por qué dicen las Escrituras que primero tiene que venir Elías. Y el Señor da la respuesta, digamos que aplicando todo eso a Juan Bautista. Los discípulos, al bajar de la montaña donde han contemplado la transfiguración, en la que han visto a Elías hablando con Jesús y a Moisés, se hacen eco de la creencia popular de la vuelta de Elías. Jesús, en su respuesta, identifica a Elías con Juan el Bautista, que también fue un profeta como un fuego, cuyas palabras eran horno encendido. De la misma manera que a Juan no lo reconocieron, así Jesús será mal interpretado y condenado. El Bautista fue el precursor de Jesús con su vida y con su muerte, con su martirio. Como Jesús seguirá adelante con su misión, aunque no sea reconocido. Tenemos dos modelos en que mirarnos nosotros, a los que tanto nos gusta que nos reconozcan, y en caso contrario, nos desinteresamos. El libro del Eclesiástico describe a Elías como un fuego. Su temperamento era vivo, enérgico, sus palabras un horno encendido. Anunció sequías como castigo de Dios, luchó incansablemente contra la idolatría de su pueblo, fue insobornable en su denuncia de los atropellos de las autoridades, hizo bajar fuego sobre las ofrendas de Yahvé en su reto con los dioses falsos, y al final desapareció misteriosamente en un carro de fuego arrebatado por un torbellino que le llevó a la altura. Pero en el fondo, Elías, que vivió 9 siglos antes de Cristo, fue el profeta de la esperanza escatológica, el que por tradición popular iba a volver para preparar inmediatamente el día del Señor. Su misión entonces sería aplacar la ira de Dios, reconciliar a padres con hijos y restablecer las tribus de Israel. Por eso en el Salmo hemos cantado o cantaremos: «Oh Dios, restáuranos». Jesús, al bajar del monte de la transfiguración, donde los discípulos le han visto acompañado de Elías y de Moisés, les dice que Elías ya ha venido a renovarlo todo, aunque muchos no le han sabido reconocer. Los discípulos entienden que habla de Juan el Bautista, y en efecto Juan es el precursor, el predicador de la justicia y la conversión, el que prepara con su ejemplo y su voz recia la inmediata venida y luego señala la presencia del Mesías en medio de su pueblo. El que denuncia la situación irregular del rey Herodes y muere mártir por su entereza y coherencia. Pero muchos no le aceptan, como hicieron con Elías y como harán con el mismo Jesús,
que padecerá a manos de ellos. La dureza del pueblo es grande. No saben leer los signos de los tiempos, son lentos y tardos de corazón, como tuvo que reprochar Jesús a los discípulos de Maús, o como oró en la cruz. No saben lo que hacen. Tanto Elías como el Bautista y Jesús son incómodos en su testimonio personal y en su mensaje. Aceptarles es aceptar los planes de Dios en la propia existencia, y eso es comprometedor. Las lecturas de hoy nos sitúan a todos ante una alternativa. Sabemos leer los signos de los tiempos, sabemos distinguir la presencia de los profetas y de Jesús mismo en nuestra vida. ¿La aceptamos? A nuestro alrededor hay muchos testigos de Dios, hombres y mujeres que nos dan testimonio de Cristo y de su Evangelio. Personas fieles que sin actitudes espectaculares nos están demostrando que sí es posible vivir según las bienaventuranzas de Cristo. Lo que pasa es que tal vez no queremos verlas. Como los apóstoles no querían entender el mesianismo de Jesús, que era distinto del que ellos esperaban. Como los fariseos y autoridades de Israel no querían reconocer en Jesús de Nazaret al esperado de tantos siglos, porque no encajaba en sus esperanzas. Está terminando la segunda semana de este tiempo de Adviento. Si todo iba a consistir solo en introducir cantos propios de este tiempo, ven, ven Señor, no tardes, o en cambiar el color de las vestiduras de la liturgia, el morado, ¿no? O en colocar coronas y velas junto al libro de la palabra, entonces sí que es fácil celebrar el Adviento. Pero si se trataba de que hemos de preparar seriamente la venida del Señor a nuestras vidas, que es la gracia de la Navidad, y no sabemos darnos cuenta de los signos de estas venidas en las personas y los acontecimientos, y no nos hemos sentido interpelados para renovarlo todo en nuestra existencia, entonces el Adviento son solo hojas del calendario que van pasando y no la gracia sacramental que Dios había pensado. Tenemos que decir desde lo profundo de nuestro ser: oh Dios, restáuranos, que amanezca en nuestros corazones tu Hijo unigénito, y su venida ahuyente las tinieblas del pecado, y ahuyente el mal, y ahuyente la pandemia, y nos transforme en hijos de la luz. Y decirlo con voluntad sincera, de dejar que Dios cambie algo en nuestra vida, o mucho en nuestra vida. Más aún, los cristianos somos invitados a ser Elías y Bautista para los otros, a ser voz que anuncia y testimonio que contagia, y contribuir a que otros también en nuestras familias, en nuestras comunidades, se preparen a la venida del Señor y se renueve algo en nuestro mundo y suceda de veras esa señal que anunciaba el profeta, que se reconcilien padres e hijos, hermanos, que nos reconciliemos todos, que volvamos a Dios, que busquemos la paz, que tendamos puentes, que nos acerquemos los unos a los otros y que nos acerquemos a Dios. Decía al comienzo que hoy se celebra la memoria de Nuestra Señora de Guadalupe, conocida comúnmente como la Virgen de Guadalupe. Es una aparición mariana de la Iglesia Católica, de origen mexicano en este caso, cuya imagen tiene su principal centro de culto en la Basílica de Guadalupe, ubicada en las faldas del Cerro del Tepeyac, en el norte de la Ciudad de México. De acuerdo a la tradición oral mexicana y lo descrito por documentos históricos del Vaticano y otros encontrados alrededor del mundo en distintos archivos, María, la Madre de Jesús, se apareció en 4 ocasiones al indígena Juan Diego, al que celebrábamos el pasado día 9, en el Cerro del Tepeyac, y en una ocasión a Juan Bernardino, tío de Juan Diego. El relato guadalupano conocido como Nicam Mopúa
narra que tras la primera aparición la Virgen ordenó a Juan Diego que se presentara ante el primer obispo de México, Juan de Zumárraga, para decirle que le erigiera un templo. Ante el escepticismo de Juan de Zumárraga, pidió una prueba a Juan Diego. En la última aparición de la Virgen y por orden suya, Juan Diego llevó en su ayate unas flores que cortó en el Tepeyac. Se dirigió al palacio del obispo y desplegó su ayate ante el obispo Juan de Zumárraga, dejando al descubierto la imagen de la Virgen María, cuyos rasgos han sido interpretados como mestizos, a pesar de ser de piel mucho más clara que su homónima española. Según el Nical Mopúa, texto hagiográfico publicado en el siglo XVII, las apariciones tuvieron lugar en 1531, ocurriendo la primera el 12 de diciembre de ese mismo año. La fuente más importante que las relata fue el mismo Juan Diego, que habría contado todo lo que había acontecido. Posteriormente, esta tradición oral fue recogida en un escrito con sonido náhuatl, pero con caracteres latinos. Este escrito es llamado el Nican Mopúa y es atribuido al indígena Antonio Valeriano. Posteriormente, en 1648, es publicado el libro Imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe, por el presbítero Miguel Sánchez, contribuyendo a recopilar todo lo que se sabía en la época sobre la devoción guadalupana. Según diversos investigadores, el culto guadalupano es una de las creencias más históricamente arraigadas en el actual México y parte de su identidad, y ha estado presente en el desarrollo como país desde el siglo XVI, incluso en los procesos sociales más importantes, como la independencia de México, la Reforma, la Revolución Mexicana y en la sociedad mexicana actual, en donde cuenta con millones de fieles, algunos de ellos profesantes como guadalupanos sin ser necesariamente católicos. Las raíces devocionales primigenias de esta imagen estarían lógicamente en la Virgen de Guadalupe, en Extremadura, España, por la cual tenían devoción los conquistadores españoles. Pues damos gracias a Dios por todo lo que con la Virgen de Guadalupe llegó de misión, de evangelización, de arraigo de las creencias cristianas, de evangelio, de fundamentos de la vida cristiana, y por todo lo que la Virgen de Guadalupe sigue obrando, no solo en el pueblo mexicano, sino en tantos y tantos que acudimos a ella con verdadera devoción. La imagen de la Virgen realmente es algo espectacular en todos los sentidos, de tal manera que han sido analizados sus ojos, el cordón que ata su vestidura, el manto, las estrellas, en fin, hay un estudio precioso acerca de la Virgen de Guadalupe que habla de todas estas cosas con muchísimo detalle. Les invito a buscarlo en cualquiera de los buscadores, en el Google o en cualquier otro. Realmente muy interesante. Os deseo muy buen día, os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os abrazo. Muchas felicidades a todas las que llevan el nombre de Guadalupe, Lupe y sus variantes, ¿no? Y muchas felicidades a todos los mexicanos, que lo celebren realmente con verdadera alegría y con verdadero seguimiento del Señor y de su Santísima Madre. Pues nada más, Maránata, ven Señor Jesús, os quiero.